nuevo régimen fiscal de Pemex, que va a crear, va a generar problema de recursos Sí, o no. Sí, no, porque está considerando este famoso Fondo Petrolero para la Estabilización del Desarrollo, Fondo Mexicano del Petróleo. En donde tienes que, bueno, va a ser el que recibe todo el dinero que salga por la explotación de hidrocarburos, y él va a ser el encargado de pagarle a Pemex, a las empresas privadas, a todo el mundo. Del remanente tiene que hacer una aportación a el gobierno que equivalga al 4.7 del Producto Interno Bruto, ¿sí? Para que el gobierno federal pueda cumplir con sus obligaciones. A final de cuentas, va a seguir siendo el principal aportador para el gasto. Una vez que reúnas ese 4.7, otro 3% se va a ir a un fondo para estabilizarse en caso de cualquier situación que esté fuera de control en el precio del petróleo, alguna situación de una crisis financiera que se pueda presentar. Entonces de ahí lo tomas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y los estados, que serían los primeros que dirían, híjole, pero si hay un excedente, pues antes me tocaba y ahora ya no. Y hasta ahora creo que les va a faltar. Ahora ya se puso un monto fijo, 11,800 millones de pesos. Que es menos que antes, ¿verdad? Sí. Que es menos que antes, pero ya saben que segurito les llega esa cantidad. A final de cuentas, el esquema de Pemex no despetroliza el presupuesto de egresos. Sigues basando, por lo menos en el corto plazo, los próximos 4 años, o sea, garantizo este sexenio que no me va a hacer falta dinero, porque entonces sí, Alfonso, ¿de dónde saldría lo que falta? De nuevos impuestos. Y hay que acordarnos que unilateralmente la Secretaría de Hacienda dijo, no voy a hacer nuevos impuestos, no voy a incrementar. Alberto, platicaba yo con Alfonso en días pasados y decíamos, ¿por qué siempre se compara el Fondo Mexicano del Petróleo con el Fondo de Noruega? Y hay otros países, para allá así lo ponen, y hay otros países que lo tienen. Cuando somos dos países de características diferentes, con ciudadanos diferentes, ¿por qué siempre de ejemplo? Allá, al parecer, nada más 4% de los recursos que se generan se usan para inversión y el resto es para pagar las pensiones de los ciudadanos. Y el de aquí viene para sanear finanzas públicas. Pero ¿por qué no lo ponen como ejemplo? ¿Y por qué no otro? Buen manejo, ¿por qué no otro? Bueno, pudiera ser de que la figura existe en otros países, hasta ahí. Sí. Te voy a decir ahorita lo que decías, Mireya. El fondo noruego, que va para los ciudadanos noruegos, pero también para ver qué van a hacer una vez que se les acabe el petróleo. Aquí solamente el 0.35 de lo que se exceda en el Fondo Mexicano del Petróleo va a ir para investigación, para hacer sustentable en el tiempo todo esto. En cambio, el 2.2 y el 0.65 se van a ir a reservas para finanzas públicas. Dar educación, salud, etcétera, etcétera, si no me alcanzan los impuestos. Desafortunadamente seguimos viendo que a pesar de tener una apertura en la parte económica, seguimos viendo cosas muy de corto plazo. O sea, de aquí a los próximos 4 años no movemos nada, ya después veremos cómo le hacemos. Eso es lo que nos haría falta, el ver más a largo plazo. Claro. Sí, claro. Un poco volviendo, perdón. Ingeniero, nos vamos a corte, nos tenemos que ir a nuestro primer corte. No se vayan, estamos tocando el tema de la reforma energética con nuestros panelistas. Regresamos después de nuestro corte en Finanzas y Negocios.
El agua es un recurso indispensable para la vida de todos los seres humanos y la verdad es que el mayor consumo se da en nuestro hogar, teniendo un gasto diario promedio por persona alrededor de 300 litros. El punto verde que tienes que hacer para ahorrar el agua es: instala economizadores de agua en regadera, excusado y fregadero. Son fáciles de colocar y los puedes comprar en tiendas de autoservicio, tlapalerías o ferreterías, ya que una llave con gotera puede dejar escapar cerca de 1.900 litros al mes, suficiente para que una persona se bañe 100 veces. Antes de lavar los trastes, retira los residuos y deposítalos en una bolsa. No los arrojes al drenaje y por ningún motivo tires el aceite ahí. Ahora ya sabes el punto de equilibrio entre tu hogar y la naturaleza. Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas nuevamente a este programa Cuidando mi Salud. Pero cuando ya tengo la insuficiencia renal, va a cambiar mi dieta. Ya no debo tomar tanto líquido. La unidad médico-didáctica ofrece servicios estomatológicos, que es para la atención bucal. El medicamento homeopático es totalmente natural. La cuarta vértebra cervical, compresión medular e inmediatamente quedé paralizado, inconsciente. Muchas veces nuestros medicamentos en la cajita vienen instructivo y nos dice qué podemos hacer si se me olvida una dosis. ¿Cómo expreso yo mi dolor? Probablemente tú vas a decir, lo traigo bien fuerte. El primero sería lo que es la lumbalgia no específica, en la cual no encontramos la etiología, la causa de este dolor. Muchas gracias, te esperamos la próxima semana. Cuidando mi salud, estreno miércoles a las 11 de la mañana, con repetición el sábado a la 1 de la tarde por TV UAA. Luz que transforma tus sentidos. Perro. Estreno martes a las 2 de la tarde y repetición los sábados a las 10:30 de la noche por TV UAA. Luz que transforma tus sentidos. Red Anuyes, estreno lunes a las 10 de la mañana y repetición el domingo a las 4 de la tarde por TV UAA. Luz que transforma tus sentidos. Pues regresamos nuevamente a esta mesa y se adhiere con nosotros el contador José Gilberto Alfaro Servín, quien participa en representación del Colegio de Contadores Públicos y del despacho internacional KPMG, en donde es líder del área de energía y recursos naturales. Él es maestro en dirección de empresas por el Instituto Mexicano de Empresarios, y también cuenta con certificaciones internacionales y nacionales en normatividades contables y financieras. Su experiencia, que es muy amplia, se tiene en negocios petroleros, químicos y farmacéuticos. Contador, pues le agradecemos su presencia y que nos acompañe en esta mesa. Muchas gracias. Contador, muchas gracias. Buenas tardes. Estábamos antes de irnos a corte en el tema referido al tratamiento fiscal. Pemex antes aportaba el 68% más o menos como parte de una carga tributaria excesiva. Ahora, bajo el nuevo esquema, estaríamos hablando de cerca del 30%, si no me equivoco. ¿Qué implica esto? Porque pues si estamos aportando al fisco una cantidad importante, pues ¿qué queda para lo que se necesita como empresa? Claro, bueno, el primer gran reto que tiene Pemex es
redimensionarse en estas nuevas reglas del juego como una empresa productiva del Estado. La carga que hoy día tiene difícilmente va a poder reducirla a niveles comparables como cualquier otra empresa, en este caso el 30%, ellos tendrían que hacer una reducción gradual, entiendo que será del 70 a 65, habría un plan más o menos por ahí. Evidentemente ese nivel de carga, de reducción de carga, debe de permitirles generar recursos para las inversiones que ellos tendrían que hacer. Hoy día los proyectos de inversión de Pemex, muchos son apalancados con financiamiento. Entonces, el financiamiento que tendría que ser sustituido con una menor carga. Todo eso que se dice fácil necesariamente implica una reconversión interna de la empresa, rediseño de sus procesos, y entra la parte de la negociación con el mismo con el sindicato para lograr que las prestaciones laborales no se conviertan en una bola de nieve, que al término de 4 o 5 años vuelvan a estar en niveles o estén en niveles inmanejables. Así es. Ingeniero, quisiera hacer una precisión nada más. Cuando hablamos del 60 y tantos % hablamos con respecto al ingreso total de Petróleos Mexicanos, sus ventas globales. Cuando hablamos del 30% hablamos de lo que aporta al erario público aproximadamente. Y eso pues por ahí va a seguir. Actualmente decíamos que se aporta como el 33%, con las modificaciones al esquema fiscal inmediatamente va a tener una reducción aproximadamente del 1.5%. Sí. A lo mejor va a ser en vez de 33 el 31.5%, y va a ir bajando gradualmente, como bien decía el contador, ¿no? Ahora, sí es importantísimo mencionar que ese esquema fiscal ha sido un cáncer para la industria petrolera. Así es. Pemex ha sido una caja registradora del gobierno federal, más que otra cosa, y del año 2000 a 2012, más o menos aportó el 90% de su utilidad neta. Entonces no le queda dinero para nada, mucho menos para crear una reserva, ¿no? Y eso también es causa de que haya crecido el pasivo laboral, ¿no? El año pasado fue, perdón, ¿qué tan difícil va a ser toda esta implementación? Ya están las leyes, ahora nos falta la implementación. ¿Esto va a ser difícil? ¿Se podrá dar en corto plazo, puesto que estamos contra el tiempo? ¿No es ese ahora el reto más grande? Sí, yo creo que el reto está ahí. El primer gran reto evidentemente fue el paso constitucional del cambio. Ya vimos un segundo paso que fue todo el proceso de discusión. Qué bueno que se discutió, se abrió, quizá habría que haber hecho más, pero bueno, ya estamos ahí. Pero ahora la letra chiquita, las implementaciones significan ya cirugía mayor en el caso de Pemex, el extraer o extirpar toda la parte del sistema de transportación, producto y almacenamiento, una parte muy importante, pasarla al Senagas. Eso va a involucrar un nivel de esfuerzo muy importante. Solamente se han dado 3 o 4 casos a nivel mundial. Entonces requiere aprender de lo que ha ocurrido en otros países, y se transporta no solamente lo que llamaríamos la planta o los fierros, se pasan gente, procesos, actividades, controles, o sea, es muy complicado hacerlo. El reto es hacerlo en el tiempo que espera la reforma. Estos procesos pueden hacerse en meses o en años. El reto es hacerlo lo más posible, quizá madurarlo y tenerlo listo para el siguiente año. De ahí la pregunta ligada a esto: ronda 0, ronda 1. Ronda 0, Pemex se queda con el 80% de los campos, de las reservas posibles y probadas. Y ronda 1, solamente pongo el 20% de las probadas y el 40% de las posibles. A final de cuentas, estoy acaparando de nueva cuenta yo Pemex, lo que ya sé que sí hay, y que tengo el menor riesgo posible a la hora de hacer exploraciones y explotación. Una de las partes importantes también es
¿Y qué va a hacer la iniciativa privada una vez que analice todo esto? ¿Hasta dónde la conveniencia realmente de entrarle a exploración y explotación? Y no nada más a ciertos renglones como pudieran ser el almacenaje y distribución. A lo mejor sale más barato seguir trayendo la gasolina de Estados Unidos que poner una refinería aquí, o tener lugares donde puedas almacenar gas y luego redistribuirlo. Entonces, tampoco pensemos de que una vez que ya se aprobó, ya se publicó en el diario oficial, al día siguiente íbamos a tener aquí a las empresas extranjeras empezando a competir por esos campos para empezar a producir, ¿no? O sea, la implementación yo creo que es el momento ahorita más crítico de estas reformas. Ver realmente toda esta parte fiscal, cómo le va a afectar a las empresas privadas, porque hemos visto que a Pemex pues no le mejora mucho el esquema, pero también a la iniciativa privada le va a pegar. Ciertamente. Parte de los grandes retos es, había un sector de energía previo con ciertas reglas, hoy día es otro totalmente distinto, abierto, inclusive con competencia internacional. No solamente en las grandes perforadoras, sino en la cadena media, ahí va a haber mucha competencia. Entonces, efectivamente, la implementación es un tema, pero ya en cadenas productivas, en giros específicos en la vida real, hablemos de gasolinerías, hablemos de transportadoras, el nivel de claridad que hoy día existe